Можешь мне сказать, кто ты? Hay casas que no guardan recuerdos, guardan algo peor. Lo que este investigador encontró en esta vivienda no solo se enfocaba en un espíritu, sino lo que se había creado después de que esta chica perdiera la vida, lo cual, atraído por el dolor de la familia, había creado una escena que nadie podría imaginar, y lo que estaba ahí no tenía ninguna intención de irse. Este espíritu de una chica llamada Lina perdió la vida en circunstancias que nunca quedaron del todo claras, pero lo que vino después fue aún más perturbador. Su familia empezó a notar que los objetos se cambiaban de un lugar a otro solos. Sentía que algo los observaba constantemente desde los rincones. La presión fue tan insoportable que acabaron abandonando la casa, y entonces fue cuando el investigador entró. Lo primero que desplegó fue un dispositivo de barrido de frecuencias, donde el sonido constante se escuchaba en cada video. Ese ruido era bastante particular, pero no se escuchaba ninguna voz en específico, hasta que en momentos ese ruido se interrumpe. Lo que queda no suena una interferencia, sino unos susurros y sílabas que responden a preguntas directas. Ты можешь мне сказать, кто ты? Ты здесь раньше жила? Todo esto para intentar darle una forma física a lo que habitaba en esa casa. El investigador colocó ropa de lina sobre un soporte, un maniquí improvisado, y en las tomas de visión nocturna se ve algo que no tiene explicación. El maniquí se tambalea por el aire, se inclina hacia adelante de forma lenta y deliberada, como si algo estuviera dentro de la ropa, o empujándolo desde atrás. Y entonces la actividad escaló. Mientras caminaba por el pasillo, sus pies parecieron quedar atrapados en algo invisible. La caída fue seca, violenta. Objetos pequeños salieron volando de las estanterías, golpes secos en las paredes, y lo que empezó como una presencia silenciosa se había convertido en algo que quería hacer daño. El momento más perturbador llegó frente a los espejos, ya que en estas circunstancias se considera que los espejos no son solo superficies reflectantes, sino puertas a otros lugares. Y en la superficie de estos empezaron a aparecer marcas, no huellas de dedos normales, garabatos alargados, trazos como si quien los dibujó tuviera los dedos demasiado largos, o algunas garras las cuales se habían quedado marcadas ahí. El investigador entonces colocó una tela especial sensible al calor sobre este espejo, el cual se ubicaba básicamente en esta casa fría y deshabitada, sin ninguna fuente de calor que se pudiera marcar ahí, y de una forma totalmente extraña empezaron a formarse siluetas en esa tela, formas de manos, contornos de rostro, sin que nadie la tocara. La conclusión fue muy concreta. Lo que habita en esa casa no era Lina, era algo que había llegado después, algo que se aprovechó del luto para entrar, y que no iba a marcharse sin resistirse. Я обращаюсь к душе. Тем более, что я встал сегодня рано и очень сильно устал. Я уже готов уснуть, но нужно приготовиться ко snu y садись в машину за... Hay lugares donde algo espera, no ataca de inmediato. Primero observa y evalúa. Y entonces cuando decides quedarte a pasar la noche, entonces es cuando actúa. Este investigador llegó solo a esta casa en ruinas en Rusia, sin equipo, sin acompañantes, solo una cámara y las historias aterradoras que le habían contado sobre el lugar. Durante las primeras horas no se percibió absolutamente nada extraño. La casa estaba fría, oscura y en silencio. Y es cuando él empezó a pensar que las leyendas eran solo eso, leyendas. Pero fue cuando tomó una decisión que lo cambió todo: quedarse a dormir dentro del lugar. Y en el momento exacto en que lo dijo en voz alta, la silla se movió. No fue un temblor de milímetros, no fue una vibración. La silla de madera antigua que estaba en el rincón se desplazó de forma clara, suficiente para que cualquier espectador lo viera sin dudar. Pero él no lo notó en el momento. Estaba mirando hacia otro lado, y la cámara lo captó sin que él supiera lo que había ocurrido a su espalda. Pasó la noche y mientras dormía, la silla volvió a moverse, como que si lo que habitara ese lugar no quisiera dejarlo descansar. Y efectivamente, momentos después, él despertó de una pesadilla con la sensación de ser observado. Se levantó a revisar la casa, y fue entonces cuando los objetos empezaron a moverse, esta vez lo suficientemente fuertes para que él los viera con sus propios ojos. Cualquier persona racional habría salido corriendo, pero él sacó una tabla de la ouija.
La tabla empezó a moverse sola y deletreó 3 letras que la harían a cualquiera: no puedo salir. En ese momento el espejo crujió, la sábana que lo cubría cayó al suelo y algo o alguien le lanzó una roca directamente. Eso fue suficiente para la primera noche, pero lo que hace este caso verdaderamente perturbador es que regresó. Días después volvió a esa casa, cuando sacó la ouija nuevamente para contactar con el espíritu. En lugar de responder, se escucharon ruidos al fondo de la casa. Fue a investigar y vio pasar a una sombra, rápida, oscura, inconfundible. Las luces empezaron a encenderse solas. Un murciélago lo atacó. La silla se sacudió con mucha fuerza y la cámara empezó a fallar, siendo momentos en que tuvo que elegir entre seguir investigando y sobrevivir, eligiendo en las 2 ocasiones sobrevivir. Я обращаюсь к душе. Что за ерунда? Entonces por aquí. Ay, cabrón. ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Dónde? Ah, yo creo que es había un gato, ¿no? Ahí arriba. No sé, pero bueno. ¿Qué fue? ¿Qué? No mames, tío, perdón ahí por los que me están escuchando, pero... Ábrele. ¿Por qué se cerró? No hay... El 1 de diciembre del año 2016, un explorador urbano y su acompañante llegaron a una casa amplia en Guadalajara, México. La dueña les había contado cosas que no tenían explicación, cosas que ocurrían en la noche, y ellos fueron a comprobarlo. Al principio, los sonidos los atribuyeron a un gato, ya que era la explicación más lógica en el momento, la más cómoda de querer pensar en esa situación. Pero conforme avanzaron por la casa, la comodidad desapareció. Una puerta se cerró de golpe sin que nadie la tocara, y uno de ellos empezó a hacer diferentes preguntas al aire en voz alta, notándosele el temblor en la voz y en las manos mientras hablaba. Y mientras hablaban le pedían al espíritu que se asomara, le decían que no tenían malas intenciones, y entonces escucharon que alguien respondió. Segundos después los dos vieron algo al mismo tiempo. La reacción fue instantánea e incontrolable. Uno le gritó al otro desesperadamente si también lo había visto, si la cámara lo había captado y si la figura estaba ahí. Y en ese momento, por todo lo ocurrido, la investigación terminó. Cosas que se ven una sola vez y que nadie olvida más nunca. Bebé. Bebé, asómate, chiquita. Chiquita. Escucho que habla. Chiquita, asómate. Yo no pienso subir más aquí. Chiquita, asómate. Yo no la veo. ¿Y si me asomo nada más yo? ¿Nada más yo? ¿Qué? Ay, no, para que la vi, para que la vi. ¿Ya la viste? ¿Ya la viste? Sí, ya te la vi, no sé si la grabaste. Bajo las calles de París existe un mundo que la mayoría de las personas nunca verá. Más de 230 kilómetros de túneles subterráneos. Los restos de más de 6 millones de personas, apilados formando paredes. Un laberinto donde el aire puede escasear. Las linternas se quedan sin batería. Y el silencio es tan absoluto que empiezas a escuchar cosas que no existen. Y que si existen, preferirías que no. Todo esto llevándonos a un caso en la década de los 90, donde un hombre se adentró en estas catacumbas solamente con una cámara. Y nadie sabe con certeza qué fue a buscar. Lo que sí sabemos es lo que la cámara captó. Durante la mayor parte del metraje, el hombre camina, explora y su actitud es de alguien curioso. Quizás algo nervioso, pero en control. Y entonces, sin previo aviso, todo cambia. El hombre entra en pánico, un pánico repentino, absoluto, que no se parece a la desorientación gradual de alguien que se ha perdido. Es el terror de alguien que ha visto algo.
o que siente que algo se acerca. Empieza a correr por los pasadizos, entre las paredes de hueso, sin dirección clara y sin destino. Un momento se ve en video que él simplemente suelta la cámara y desapareció. La cámara fue encontrada años después, en el año 2008, pero su cuerpo nunca apareció, lo cual según las autoridades francesas no es inusual, ya que hay partes en las que es casi imposible llegar y de las que es casi imposible salir, haciéndonos que la pregunta más grande que nadie ha podido responder es cuál fue la amenaza, por qué estaba corriendo de esa forma y soltó la cámara. Algunos dicen que simplemente se perdió y el miedo lo superó, pero los que han visto el video dicen que el cambio fue demasiado brusco, demasiado instantáneo, para ser solo pánico por no encontrar por dónde ir. Algo lo hizo correr y este algo nunca fue identificado. What? What is that? John, what is that? I think it smells really bad. Guys, this smells terrible. Guys, I'm gonna throw up. Guys, we need to go. I gotta puke. Hey, God. 3 amigos decidieron explorar una casa abandonada en las afueras de la ciudad. Habían escuchado leyendas locales que en ese lugar se celebraban rituales, ceremonias que nadie quería describir con demasiado detalle. Esperaron a que cayera la noche y entraron. Las paredes ya eran suficientemente perturbadoras, mensajes escritos en ellas que no quisieras leer, marcas que sugerían que lo que se hacía en ese lugar no era casual. Pero lo peor estaba abajo, ya que bajaron al sótano y en ese sótano había un cuarto, y en ese cuarto diferentes muñecos colgando del techo, como si se les estuviera intentando quitar la respiración. Tan repugnante que uno de ellos no pudo aguantarlo, vomitando frente a las cámaras, no como una reacción de asco dramático, sino como una respuesta biológica involuntaria ante algo que el cuerpo no podía tolerar. Y fue en ese momento de pánico y náuseas cuando el acordeón sonó. Un acordeón de juguete, viejo, abandonado en la oscuridad del sótano, que nadie había tocado. Nadie se le había acercado, simplemente sonando sin ninguna explicación. Y antes de que pudieran procesar lo que acababan de escuchar, de la oscuridad al fondo del sótano llegó un sonido diferente, un gruñido profundo y cercano. Los 3 corrieron hacia la salida, pero la puerta que habían dejado abierta al entrar estaba completamente cerrada, con seguro, sin dejarlos salir. Lograron abrirla para salir corriendo y no volvieron nunca más. Ese fue el primer y último video de la exploración urbana de ese canal. Uno de ellos, según explicaron en una publicación posterior, quedó severamente traumatizado por lo que vivió en ese sótano, reflejando un miedo que no parece ser actuado, al igual que el sonido y todo lo que se vio sin ningún tipo de explicación. Hey. Yeah, guys, we gotta go, man. We gotta go. Whoa. Jeez. Oh my God! Go! Oh my God! Oh my God! Oh my God! Oh, please help me. Okay, you gotta go. The door's locked. Get open! There's scratches. Go. What's happening? Get off! What's going on? Hang on. What's John? About it on my Tumblr, my horror blog. And this is Fuzzy. So, Sarah is at first.
En Japón existe un ritual bastante particular, que básicamente consiste en unas escondidas a solas. Y no se juega con otros, se juega con algo que no debería estar en tu casa. Y aquí nos trasladamos a un caso de una chica llamada Sara, que decidió grabarlo todo. Las reglas son precisas y hay que seguirlas exactamente. Tomó un oso de peluche, le quitó el relleno y lo reemplazó con arroz. Y sus propias uñas cortadas para crear un vínculo entre ella y el muñeco. Llenó la bañera con agua y sal. Y a las 3 de la mañana sumergió al muñeco en el agua y pronunció 3 veces la palabra: es el turno de Sara. Apagó todas las luces de la casa, volvió a la bañera y dijo: te encontré. Agarrando un objeto afilado y atravesando al muñeco, anunciando: ahora es tu turno. Y directamente fue a esconderse. Lo que ocurrió mientras estaba escondida, sola, en la oscuridad de su casa, no tiene una explicación racional. La televisión de la sala se encendió sola, con estática, a un volumen muy alto. Se escucharon susurros, risas, que no venían de ningún lugar concreto. Golpes, movimientos en habitaciones que deberían estar vacías, y ella intentaba mantener la calma, mientras las cámaras captaban cómo no lo conseguía. Cuando el silencio volvió, salió de su escondite para terminar el juego. Caminó por el pasillo, vio la televisión encendida con estática. Llegó al baño donde debería estar el oso, y este no estaba. Y el baño se veía diferente, como si algo hubiera caminado en él, sin que ella pudiera precisar qué era. Y es cuando escuchó ruidos detrás de ella. Se giró y en la oscuridad la cámara captó una cara. Sara gritó las palabras rituales para terminar el juego. Encendió las luces y grabó este video para advertir a quienes pudieran verlo: este juego es real. Y este peluche nunca volvió a aparecer. Ты чё, блядь? Не боись. Тихо, осторожно. Блядь, вниз не улети. En el año 2011, un cazador ruso se adentró en los montes Sajales, en el sur de Siberia, y su plan era sencillo: instalarse, prepararse un campamento, dormir y cazar venados al amanecer. Y trajo su cámara para documentar el viaje. Pero lo que documentó no fue la cacería. Las primeras horas fueron normales. Lo vemos recoger agua, preparar su equipaje, encender una fogata, y se instaló en una plataforma elevada construida entre los árboles por algún cazador anterior. Y fue ahí, pasada la madrugada, cuando los sonidos empezaron. No eran sonidos de animales conocidos, sino lo que describió mientras grababa, con la voz de alguien que intentaba mantener la calma pero no lo conseguía. Recordó en ese momento la advertencia de un amigo: no quedarse solo en este bosque después del atardecer, ya que habían ocurrido diferentes desapariciones que nadie había explicado nunca lo que lo causó. Bajó la plataforma y empezó a moverse hacia el río para alejarse del origen del ruido, pero el sonido lo siguió. Las voces, porque eso era lo que lo perseguía, voces que se acercaban cada vez más y más. Él acelerando el paso, encendiendo en el camino una fogata para cubrir su olor, una táctica que usaría con cualquier depredador conocido, pero lo que lo perseguía se acercó más rápido de lo que esperaba. Apagó el fuego, apagó todo, y susurró rápidamente en la oscuridad una sola palabra: silencio. La cámara captó el momento en el que algo se movió entre la naturaleza, muy cerca, y entonces llegó el grito.
Desgarrador, cercano, furioso, donde él corrió inmediatamente y varias veces durante esa noche tuvo que subirse a árboles para ponerse a salvo. Pero mientras avanzaba en la oscuridad, encontró algo que hizo que estar en lo alto de un árbol no le diera demasiada tranquilidad. Árboles cortados por la mitad, no caídos por el viento, rotos con una fuerza que no tenían ninguna explicación humana. Sobrevivió la noche en un refugio improvisado mientras los gritos continuaban a su alrededor. Y al amanecer volvió al lugar donde habían empezado los sonidos, encontrando una cabaña en ruinas, y descubrió su historia. 2 cazadores habían sido atacados ahí, donde solo uno había sobrevivido. Dejando la pregunta, ¿qué lo persiguió durante toda esa noche? Un oso, una persona que vivía en las montañas, algo para lo que no existe todavía una categoría, pero la grabación existe y los sonidos también. Y la respuesta hasta hoy en día no es concreta. Вот развлечение это идти, твою мать. 7 casos, 7 sucesos que nos dejan con muchas dudas sobre qué existe en nuestro mundo. Si lo que vemos es toda la realidad o hay más allá de lo que podemos imaginar. Deja en los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto y suscríbete para más historias.